Entonces vamos a trabajar la separata que ya les he presentado con anterioridad. Vamos a trabajar el tema de números primos el día de hoy, ¿no? Bien, voy a colocarles en pantalla justamente la separata que vamos a trabajar ahora. Bien, esta es la separata de números primos. Primero que nada, nosotros tenemos que recordar, para poder desarrollar el número de números primos, tenemos que tener en cuenta que nosotros ya hemos trabajado un tema que se llama divisibilidad. En ese tema nosotros habíamos estudiado cuando un número puede ser desglosable en diferente cantidad de tamaños, en diferente cantidad de números. Cada número tiene una descomposición. Todos los números tienen una descomposición, pero de acuerdo a la cantidad de componentes que tienen, nosotros los podemos clasificar en números primos o números compuestos. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que los números primos, digamos, vamos a ver un segundito, aquí lo voy a colocar. A ver, digamos que, por ejemplo, yo tengo el número 10. El número 10, por ejemplo, es un número que se puede descomponer en uno, se puede dividir entre uno, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 5, se puede dividir entre 10. Nosotros decimos de que este tipo de números es un número compuesto. Decimos que es compuesto porque tiene más de dos divisores. Aquí lo voy a colocar, tiene más, aquí lo voy a colocar, tiene más de dos divisores. ¿Ya? Entonces, un número compuesto tiene más de dos divisores. Puede tener tres, cuatro, cinco, los que ustedes quieran, pero tiene que tener por fuerza más de dos divisores. Este es un número compuesto, ¿ya? Nosotros decimos que esto es un tipo de número compuesto. ¿Cuándo decimos que es un número primo? Decimos que es un número primo cuando solo tiene dos divisores. ¿Y este número primo quién puede ser? ¿Quién es el número que tiene solo dos divisores? Aquel que solo se puede dividir entre uno, se puede dividir entre sí mismo. Es decir, es un clásico ejemplo, por ejemplo, el número 5. El número 5 solo se puede dividir entre uno y 5, nada más. El número, digamos, 13 también es primo, porque solo se puede dividir entre uno y 13. Entonces, hay números que solamente se pueden dividir entre la unidad y sí mismos. Estos números son los que son conocidos como números primos, los que únicamente tienen dos divisores, nada más, solo dos. En cambio, los compuestos son los que tienen más de dos, tres, cuatro, cinco, la cantidad que sea. Entonces, vamos a definir en nuestra separata, vamos a definir justamente las partes que son teóricas. Por ejemplo, el número primo, también llamado primo absoluto, es aquel que posee exactamente dos números divisores, que vienen a ser ¿quiénes? Que vienen a ser la unidad y el mismo. Entonces, nosotros, como les digo, eh, como les digo, es diferente, como les digo, ¿no? Es diferente. Un segundito, por favor, permítanme. Un segundito, por favor, un segundito. Todos conectados, por favor, un momentito. Nadie se mueva. Un segundo.
Bien, jóvenes, continuando, disculpen la interrupción, les decía, ¿no? Que los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, la unidad y el mismo, solamente son dos nada más. Entonces, nosotros teniendo en cuenta eso, es que nosotros, por ejemplo, podemos decir, ¿no? En esos ejemplos, ahí dice uno y 2, pues los únicos divisores, el único número es 2, ¿no? 2 se puede dividir solamente entre uno y el mismo. Tenemos al número 3, ¿no? El número 3 que solamente se puede dividir entre uno y el mismo. Tenemos el número 4 que no puede ser primo porque el número 4 se puede dividir entre uno, el mismo, pero también se puede dividir entre dos. Entonces quiere decirte que tiene más de dos divisores, por lo tanto el 4 no puede ser primo. Tenemos el número 5. El número 5 sí puede ser primo, porque el número 5 se puede dividir solamente entre uno y el número 5. Luego tenemos al número 7, que se puede dividir entre uno y 7. No puede ser el número 6, no podría ser el número 6, porque el número 6 se puede dividir entre 2, entre 3. Entonces el número 6 no podría ser, solamente podría ser el número 5, 7, tenemos al 11, tenemos al 13, tenemos una serie de números que nosotros vamos a poder identificarlos en un cuadro que se llama la criba de Erástones, la criba de Eratóstenes, ¿ya? Vamos a ver justamente este cuadro, en el que, bueno, nosotros ya más o menos ya estamos aprendiendo a identificar los números compuestos y los números primos, pero este cuadro nos va a facilitar justamente y nos va a dar una idea más clara de lo que nosotros podemos desarrollar. Muy bien, vamos a ver entonces cuando nos dicen el punto número 2, los números compuestos, ¿no? Los números compuestos son aquellos que poseen más de dos divisores. Entre ellos nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, a ver un número, podría ser tal vez el número 10, ¿no? El número 10 se puede dividir entre uno, entre 10, pero aparte de ellos tenemos al 2 y tenemos al 5. Entonces, como ven, ya tenemos más cantidad de divisores. No es como los primos. Los primos solamente es entre uno y sí mismos. En cambio, los compuestos ahí pueden tener 2, 3, 4, pueden tener más. Tenemos, digamos, el número, a ver, uno de los números más destacados en esta lista son el número 12, que se puede dividir entre uno, entre 12, pero también se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 6. Entonces, como ven, los números compuestos tienen otro tipo de características. Tenemos también, por ejemplo, a ver, digamos, el número 21. Al número 21 se puede dividir entre uno, entre 3, entre 7, entre 21. Y que no te engañen, por si acaso que no te engañe la teoría, porque hay números justamente que a veces parece que no se supiera de dónde salieron. Mira, digamos, por ejemplo, a ti te viene a la mente el número 91. El número 91 es un número compuesto. Y si tú te das cuenta, el número 91 no tiene mitad, no termina en cero, no tiene tercia, no tiene quinta, no tiene un número conocido. Es más, ni siquiera tiene onceava o décima o algo así. Pero yo sí sé que el 1 y el 91 lo pueden dividir, pero también lo puede dividir el 7 y también lo puede dividir el 13 y también lo puede dividir el 91. Entonces, por eso es que el 91 también es un compuesto, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado cuando trabajemos con los compuestos. Muy bien, continuando con los ejercicios, entonces vamos a ver a continuación los números cuando son números primos entre sí. Se dice que los números son primos entre sí cuando los números, a ver un segundito, se dice que los números son primos entre sí cuando los números no tienen un mínimo común múltiplo entre ellos. Es decir, cuando los números no tienen un mínimo común múltiplo entre ellos, decimos que son números primos entre sí. Es decir, por ejemplo, el 12, el 10 y el 15. Si tú te das cuenta, el 12 y el 15 sí tienen tercia, pero el 10 no tiene tercia. También sabemos de que el 12 y el 10 tienen mitad, pero el 15 no tiene mitad. Entonces tiene que ser un número donde tú puedas sacar un máximo común divisor. Entonces, si el número puede sacar su máximo común divisor, entonces decimos que es un número primo, es un número no primo entre sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el número 20, 14 y 8. Aquí es corrección, perdón. Aquí debe ser el número 20, ¿ya? Ahí dice 20, 14 y 8. Vamos a ver quiénes son los números. A ver. Tenemos a 1, tenemos a 2, tenemos a 2, tenemos a 4, tenemos a 1, tenemos a 2, tenemos a 4, tenemos a 5,
tenemos a 10 y tenemos a 20. Esos son los números PESI. Ahora, luego tenemos al 14, que podría ser 1, tenemos a 2, tenemos a 7 y tenemos a 14. Luego tenemos al 8, que tenemos a 1, a 2, tenemos a 4 y tenemos al mismo 8. Lo que tienen ellos en común es que si tú te das cuenta, todos ellos tienen mitad. Todos ellos tienen mitad. Entonces, aquí tú te preguntan, ¿no? ¿Son PESI? No, no son PESI. Porque para que un número sea primo entre sí, justamente tiene que ser, tienen que tener, no tienen que tener máximo común divisor. Y en este caso son PESI porque no son PESI porque no tienen máximo común divisor. Bien, ahora vamos a la parte justo que les había mencionado hace un momento, que es la criba de Eratóstenes, ¿no? Bien, aquí lo primero que ustedes van a hacer, y este es un trabajo para ustedes, aquí lo que vamos a hacer primero que nada es completar los números que van acá. Es decir, nosotros vamos a completar los números que van aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, va 13, aquí sería 14, aquí es 15, aquí es 16, aquí es 17, aquí es 18, aquí es 19, 20. A ver, me van a dar un segundo porque les quiero ayudar aunque sea con una recta, ¿ya? 21, 22, aquí es 23, 4, 5, 6, 7, 28, 29 y 30. A ver, aquí le voy a colocar 31, 32, 33, 4, 35, 6, 37, 38, 39 y 40. Ustedes se van a encargar, y acá hay una ligera corrección, acá dice 80, acá debe haber dicho 90, ¿ya? Ahí le vamos a hacer esa corrección. Muy bien, jóvenes. Van a esperarme un segundito porque quiero acomodarme porque me está dando la luz. Espérenme un segundito, por favor, ¿ya? Vayan, por favor, completando el cuadro, ¿ya? Por favor.
Bien, jóvenes, continuando, disculpen por la demora, como les estaba comentando. eh, en esta parte del desarrollo de los ejercicios, nosotros lo que tenemos que tener claro es que en el método de Eratóstenes, nosotros vamos a cortar básicamente los que son compuestos. Aquí nosotros retiramos los números que son compuestos y nosotros lo que vamos a hacer es dejar solamente a los primos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este gráfico que les he colocado acá, aquí, por ejemplo, los que son compuestos, ¿quiénes serían, por ejemplo, no? A ver, un segundo, voy a colocarles acá. Ahí está, con este está mejor. Les voy a colocar aquí, por ejemplo, ¿quiénes son compuestos? A ver, el 4 es un compuesto, así que lo voy a pintar. El 6 es un compuesto, también lo pinto. El 8 es un compuesto, también lo pinto. El 9 también. El 10 también es un compuesto. El 12 es un compuesto. El 14 es un compuesto. El 15 es un compuesto. El 16 es un compuesto. El 18 es un compuesto. El 19 no. El 20 sí. Entonces el 21 también es un compuesto. El 22 también. El 24 también. El 25 también. El 26 también es un compuesto, el 27 también, el 28, el 29 y 30. Entonces lo que ustedes van a hacer es pintar los compuestos y van a dejar tranquilos a los que no son, a los que son primos. En el caso del uno, como es considerado ni primo ni compuesto, también lo voy a pintar. Entonces, continuando con esto, vamos a tener que tomar en cuenta un detalle, miren. Todos los números que terminan en 2 son compuestos, así que toda esta fila que va aquí, toda esta fila que está acá va a ser pintada, ¿no? Toda la fila que está acá va a ser pintada porque todos los que terminan en número par son números, todos los que terminan en par son necesariamente números compuestos, ¿no? Entonces, todos los que están en esta fila de acá, también que son pares, a pesar de que terminan en 6, todos son pares. Todos los números que terminan en 8 también son compuestos, así que pintaría toda esta fila que está aquí. También esta fila de los que terminan en 0, porque todos son compuestos, ¿no? Ahora, un detalle que tengo que tener en cuenta es los que terminan en 5, porque todos los que terminan en 5, exceptuando el 5, son también divisibles por 5, así que todos los que van aquí también son compuestos. Así que lo que yo me encargaría, lógicamente, de aquí después de esto, ¿no? Es buscar todos los que son primos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33 también es 33 también es compuesto, se puede dividir entre 3 y 11. 37, 39, 39 también es compuesto, así que también lo pinto. Entonces, ustedes se van a encargar de completar esa lista, ¿no? Aquí, por ejemplo, 99 es 99 es compuesto, 97, 97 también, 97 también se puede dividir, 9 más 7, 9 más 7 es 16. Entonces, como sabes, los múltiplos de 3 no se pueden dividir no se pueden dividir entre un número múltiplo que no sumen sus dígitos 3, entonces 97 entre 3 no existe. Después puedo probar con 97 entre 7, ¿no? 97 entre 7 es 1 por 7, 7, baja 7. Tampoco te daría con 7, así que 97 también pasaría a los primos. 93, 9 más 3 es 12, así que este sí es múltiplo. 91, justo te había comentado de que es uno de los casos más especiales en los que, por ejemplo, se multiplican dos primos, ¿no? 7 por 3, así que este sí es. 81 también es compuesto. 8 más 7 es 15, también es compuesto. Y entonces así yo puedo ir averiguando quiénes son los primos y quiénes son los compuestos. Su trabajo de ustedes es completar este cuadro. ¿Y qué es lo que van a hacer después de completar en el cuadro? Van a dar como respuesta, vas a dar como respuesta aquí, los números que están en esa lista. Es decir, 2, 3, 5, 7, y así vas a continuar, ¿ya? Hasta el último de los números, pero dentro de los números que están dentro de la tabla del 100, ¿ya? Esta va a ser su respuesta. Todos los números vas a colocarlos aquí. Ahora, vamos a hablar de la descomposición canónica. Aquí te dice no paso 1, paso 2, paso 3. Yo te lo voy a resumir un poquito más, lo que es la descomposición canónica. La descomposición canónica es cuando tú agarras un número y lo empiezas a desintegrar, lo empiezas a reducir al punto de que solamente vas a obtener cantidades pequeñas. Entonces, mira, la idea de tener una descomposición canónica, como por ejemplo del número 4, digamos,
En el caso del número 4, por ejemplo, yo le puedo sacar, en el caso del número 40, a 40 yo le puedo sacar mitad, ¿no? Mitad de 40 es 20. La mitad de 20 es 10. La mitad de 10 es 5. Y la quinta es 1. Entonces, mi descomposición canónica se ve así, mira. 2, se ve así, 2 por 2 por 2 por 5. Así es como se ve mi descomposición canónica. Sin embargo, el número no se ve lo suficientemente reducido. Es por eso que cuando tú quieres hacer la descomposición canónica, lo que haces es agarrar la cantidad de números que se repiten y colocarle su exponente nuevamente. En este caso, por ejemplo, yo tengo 2 por 2 por 2, es como decir 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo, 2 al cubo por 8. 2 al cubo por 8, 2 al cubo por 5, perdón, es lo mismo que reducir la cantidad, es de hacer una descomposición canónica. Entonces, esa es justamente la forma de hacer una descomposición canónica. Así de simple, es como sacar el mínimo como un múltiplo, pero sacársela a un solo dígito nada más. Entonces, ese es el método que tú sigues para hacer descomposición canónica. Muy bien. Vamos a completar el siguiente ejercicio que tenemos a continuación. Dice, por ejemplo, descomponer canónicamente 360, 145 y 210. Seguimos el mismo procedimiento, ¿eh? El mismo, es exactamente igual. 360, tenemos a 145, tenemos a 360. Le vamos a sacar mitad. Mitad de 360 es 180. La mitad de 180 es 90, ¿no? La mitad de 90 es 45. La tercia de 45 es 15. La tercia de 15 es 5. Y la quinta de 5 es 1. Bien, entonces el ejercicio reducido se vería de este modo, ¿no? El ejercicio reducido se vería, como ven aquí, 2 tiene 3 repeticiones. Por lo tanto, sería 2 elevado al cubo. ¿Sí? 2 al cubo, 2 al cubo, por, aquí como puedes ver, el 3, a ver, un segundo. El 3 tiene 2 repeticiones, por lo tanto, sería 3 al cuadrado. Y por último sería por 5. Y ya está completamente descompuesto. Esto es lo que se conoce como descomposición canónica. Bien, el que sigue es 145, ¿no? 145, nuevamente también lo puedo descomponer. 145 no le vas a sacar mitad, obviamente, ¿no? Entonces a 145 le puedo sacar, tampoco le puedes sacar tercia, pero le puedes sacar quinta, ¿no? Y quinta de 145 es 29. Entonces si le sacas 29 ava, porque 29 es un primo, te queda 1. Entonces 145 sería 5 por 29. Luego tienes al número 210, ¿no? 210, si le sacas mitad a 210 te queda, le puedes sacar cualquier cantidad, no necesariamente tienes que sacarle mitad, mitad esencialmente primero. Le puedes sacar tercia, le puedes sacar cuarta, le puedes sacar la cantidad que tú gustes. Entonces yo prefiero sacarle tercia, porque lo conozco un poquito más ese número. Entonces le sacas tercia a 210, te queda 70. Le saco séptima y me queda 10. Le saco mitad y te queda 5. Le sacas quinta, te queda 1. Entonces el número se vería 2 por 3 por 5 por 7. Y ya está completamente descompuesto. Como no tiene exponentes, no le pongo nada más, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver los ejercicios que ves aquí. Ojo que antes de ingresar a esa parte, quisiera comentarles que, por ejemplo, en el número 360, si tú quieres saber la cantidad de divisores primos que hay, los divisores primos, solamente se cuenta la base. Es decir, la base del primer número es 2, la del segundo número es 3 y de la que sigue es 5. Entonces, si tú quieres sumar las bases, lo único que tienes que hacer en este caso, lo único que tendrías que hacer si quieres sumar las bases, es sumar solamente la cantidad de bases que tienes. Entonces, yo aquí tengo 1, 2, 3 bases nada más. Entonces, los divisores primos aquí serían 3. Si tú quieres saber la cantidad de divisores primos que hay en la siguiente, solo hay 2. Y la cantidad de divisores que hay en la que sigue es 4. Entonces la cantidad de divisores de divisores primos se limita únicamente a las bases nada más. Solamente son las bases.
Cuando tú quieres calcular la cantidad de divisores, solo así a secas, cantidad de divisores, eso es otra cosa muy diferente, ¿ya? Entonces, yo les voy a explicar cómo se calculan los divisores. Los divisores, la cantidad de divisores así a secas, cantidad de divisores nada más. La diferencia entre calcular cantidad de divisores y calcular divisores primos, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en el primer problema de ejercicio de aplicación, dice, indicar verdadero o falso según corresponda. En el primer problema me dice, ¿no? Mira, indicar verdadero o falso. Me dice en el primer enunciado si todos los números que está ahí son primos. Entonces, como puedes darte cuenta, 2, 3, 5, 7 sí son primos, pero 8 no es primo, porque 8 se puede dividir entre 2 y 4. Así que, por lo tanto, esta sería falsa. El único primo par es 2. Eso es correcto. Eso es correcto. El único número primo par es 2. Después no hay números primos. No hay números primos. No hay números primos pares. Todos los primos son impares. Solamente el único primo par es el número 2. Entonces, esa afirmación es verdadera. Y por último te dice que 21 tiene 3 divisores. Entonces, si a 21 tú lo descompones, tú tienes que 21 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 7, se puede dividir entre 21. Entonces, solamente se puede dividir entre esas tres cantidades. Por lo tanto, no tiene 3 divisores, tiene 4. Por lo tanto, esta afirmación sería falsa. Entonces sería falso, verdadero, falso. Siguiente pregunta dice, indique la relación correcta. Estamos hablando de divisores aquí, ¿no? Que es un problema parecido al anterior. Entonces, habría que calcular primero cuántos divisores son los que tiene cada uno, ¿no? Entonces, 12 tiene 1, tiene a 2, tiene a 3, tiene a 4, tiene a 6 y tiene a 12. El que sigue 15 tiene a 1, tiene a 3, tiene a 5 y tiene a 15. Y 19 solo, bueno, solo es breve balón, solamente se tiene a 1 y a 19. Entonces, si nosotros hacemos nuestra unión, nosotros entendemos de que 12 tiene 6 divisores, ¿no? Aquí está. Tenemos de que 15 tiene 4 divisores, aquí está. Y tenemos de que 19 solo tiene 2 divisores, aquí está. Entonces, la alternativa que nos sale sería la alternativa la E, ¿no? Ahí está. Siguiente problema dice completar correctamente si un número tiene únicamente 2 divisores, entonces es cuando tiene solamente 2 divisores es un número primo. Así de simple. Número primo. Si un número tiene más de 2 divisores, entonces es ahí decimos número compuesto. Luego dice, ¿cuántos de los siguientes números son primos? Bueno, aquí lo que básicamente tenemos que averiguar es saber quiénes son primos y quiénes no. Entonces, el 21 no puede ser primo porque el 21 se puede dividir entre 3 y 7. El 13 tampoco podría ser. El 13 sí podría ser porque el 13 solo se puede dividir entre 1 y 13. 28 es par, así que descartado. 41 no se puede dividir ni por 3 ni por 7, no se puede. Entonces 41 sí es primo. Luego tengo 15, que sí se puede dividir entre 3 y 5. Tengo 18 que se puede dividir entre 3 y 6. Y tengo por último a 23, que tampoco se puede descomponer. Por lo tanto, tengo en total 3 divisores primos. En total son 3 divisores primos. La siguiente pregunta dice, ¿no? Calcular el número de divisores de n igual a 360. Bien, si n vale 360, calcular el número de divisores que hay acá. Entonces, para esto, para calcular tú la cantidad de divisores, lo primero que tienes que hacer es descomponer. Afortunadamente, 360 ya lo descompuse por aquí. Aquí está descompuesto 360. Es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Ya no lo voy a volver a descomponer porque ya lo tengo ahí. Es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Lo voy a colocar aquí. Es 2 al cubo. 2 al cubo. A ver, un segundo. 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Ya? Por 5. Como 5 no tiene exponente, le voy a colocar a la 1. Ahora vas a ver por qué le voy a colocar elevado a la 1. ¿Ya? Cuando tú quieres calcular la cantidad de divisores que hay en un número, lo que vas a hacer es agarrar ese exponente que está acá. Ese exponente, si tú quieres calcular así la cantidad de divisores que tiene a secas, si quieres calcular cuántos divisores tiene a secas, vas a agarrar ese exponente y le vas a aumentar más 1.
Es decir, la ecuación para saber la cantidad de divisores es así. 3 más 1. Por el que sigue sería 2 más 1. Y el que sigue sería 1 más 1. Es decir, vas a agarrar los exponentes, los vas a sumar más 1 y los vas a multiplicar entre ellos mismos. Entonces sería 3 más 1, sería 4, por 2 más 1 es 3 y 1 más 1 es 2. Entonces tienes 4 por 3 por 2. Y 4 por 3 por 2 es 24. Entonces, cuando tú quieres calcular la cantidad de divisores, lo que haces es sumar más 1 y multiplicarlos entre ellos. Y es por eso que te sale 24. Vamos a ver el siguiente problema, ¿no? Que dice 240. 240, no te tengo miedo. A ver, 240 sería, la mitad sería 120. La mitad de 120 sería 60. La mitad de 60 sería 30. La mitad de 30 sería 15. La tercia de 15 sería 5. Y la quinta de 5 sería 1. Ahí está. Mi exponente sería, a ver cómo podemos ver aquí, sería 2 elevado a la cuarta. 2 a la cuarta por 3 por 5. A ver, por 3 elevado a la 1, porque no tiene exponente, yo se lo pongo. El ejercicio no dice, pero yo se lo pongo. Por 3 a la 1, y acá abajo sería por 5, también elevado a la 1. Porque son únicos, pues, ¿no? Por 3 por 5, así como puedes ver aquí, ¿no? 2 a la cuarta por 3 por 5. Entonces, como te dije, ¿no? La idea de sacar la fórmula es así. Sería 4 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1. Entonces tenemos de que 4 más 1 sería 5, 1 más 1 sería 2 y 1 más 1 sería 2. Por lo tanto sería 20, ¿no? El resultado. ¿De dónde sale este 4? Es el exponente de acá arriba. ¿De dónde sale este 1? Es el exponente de acá arriba. ¿Y de dónde sale este otro 1? Es el exponente de acá arriba. Entonces todos ellos se suman más 1, se multiplican entre ellos y te sale la cantidad de divisores. En este caso, por ejemplo, en el número 6, aquí me dice, por ejemplo, calcular el número de divisores en ese número. Aquí, como ya sabemos la fórmula, sería 3 más 1, así, 3 más 1 por 2 más 1 por otra vez 2 más 1, porque los exponentes se suman más 1 y se multiplican entre ellos. Entonces, ahí tenemos 3 más 1, 2 más 1, 2 más 1. 3 más 1 sería 4, por 2 más 1 sería 3, por 2 más 1 sería 3. Sería 4 por 3, 12, y 12 por 3, 36. Y esa sería mi respuesta. Siguiente problema también me dicen calcular el número de divisores. Entonces, mis divisores serían, entre paréntesis primero tenemos a 3 y después tenemos a 4. Como sabemos, a cada uno de ellos le sumamos más 1 y más 1. En este caso sería 3 más 1, 4 y 4 más 1, 5. Tenemos 4 por 5 y también saldría 20. No son tan complicados los ejercicios. Como les digo, solamente lo único nada más que tenemos que tener en cuenta es justamente la propiedad, ¿no? Bien, el siguiente ejercicio dice así, ¿no? Dice, a ver, dice 2 más 1. El siguiente no lo sé, así que es x más 1. Y el siguiente, que es 5, que no tiene exponente, sería 1 más 1, ¿no? Y esto por último saldría 24. Sabemos que 2 más 1 es 3, ¿no? 3 por x más 1 por 1 más 1, que sería 2, ¿no? Igual a 24. Ahora, tengo que 3 por 2 es 6. Por lo tanto, sería x más 1 por 6 igual a 24. Ya sabemos que todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Así que sería x más 1 ser igual a 24 entre 6 es 4. Ese más 1 pasa a restar y sería 4 menos 1 sería 3. El siguiente sería, siguiente paréntesis, ¿no? El siguiente sería algo muy similar, ¿no? Sería, primer paréntesis es 2 más 1. El siguiente paréntesis sería también 2 más 1. Sería x más 1. Y el último paréntesis sería 45. Entonces tengo 2 más 1 es 3. 2 más 1 es 3.
y el x más 1 se conserva como está. Igual a 45. 3 por 3 es 9 por x más 1. Igual a 45. Ese 9 pasa a dividir, ¿no? Sería x más 1. X más 1 igual a 5. Y eso me daría por resultado a que x es igual a 4. Es así de sencillo, ¿no? En el siguiente problema, por ejemplo, me dicen cuánta cantidad de divisores, cuántos divisores primos tiene. Entonces, cuando tú quieres saber cuántos divisores primos tiene una cantidad, lo que tú haces es lo siguiente, ¿no? Agarras, quieres saber cuántos divisores primos tiene, lo que tienes que hacer es descomponerlo, ¿no? Aquí sería 154. Si le sacas mitad a 154, te queda 77. Si le sacas séptima, te queda 11. Y si le sacas onceava, te queda 1. Entonces, descompuesto, el ejercicio se ve 2 por 7 por 11. Como ves, solamente tiene 3 divisores. No tiene 3 nada más. Entonces es 2 por 7 por 11. Son 3 nada más. Cuando quieres calcular la cantidad de divisores, no importa en realidad el exponente. Cuando quieres calcular la cantidad de divisores primos, ahí no importa el exponente. Solamente tú ves las bases nada más, como te había explicado al inicio. En este caso, por ejemplo, del número 40. En el número 40, por ejemplo, si yo le quiero sacar las partes, sería mitad de 40, sería 20. Luego tienes la mitad de 20, sería 10. La mitad de 10 sería 5. Y la quinta de 1 sería, la quinta de 5 sería 1. Por lo cual el ejercicio sería 2 elevado al cubo, 2 al cubo, por 5. Como ves, solamente tengo acá, ¿no? Digamos que le pongo su exponente que no se ve, ¿no? Si quieres saber la cantidad de divisores primos que tiene, es diferente a que tú sepas la cantidad de divisores que si quieres hallar los divisores primos. En este caso, los divisores primos son solamente la base, entonces serían 2 y 5. Serían solamente 2 nada más, solamente 2 y 5 solo son 2 nada más. Atención con la pregunta número 9 porque ustedes van a resolver los 3 últimos que están aquí. En la pregunta número 9 dice 14 por 15 y quiere saber la cantidad de divisores primos que tiene. Entonces, como te dije, ¿no? Si tiene 14 por 15, yo les sugiero que agarren y lo multipliquen. Multipliquen 14 por 15. Si multiplicas 14 por 15 te va a salir que es 210. Entonces, yo voy a agarrar y voy a desintegrar el número 210. Ya lo había hecho, me parece. Le sacas tercia y te queda 70. Le sacas séptima y te queda 10. Le sacas mitad y te queda 5. Le sacas quinta y te queda 1. Entonces, el número 14 por 15, que te sale 210, es como decir 2 por 3 por 5 por 7. Y como puedes observar, aquí en total solamente hay 4 divisores. A pesar de que están elevados a la 1, solamente hay 4 divisores nada más. Es lo mismo que ustedes van a hacer para calcular la cantidad de divisores primos en estos 3 últimos problemas. Bien, jóvenes. Entonces, con eso estaríamos dando por terminado la clase el día de hoy. Como les vuelvo a repetir, la pregunta número 9 va a ser la pregunta número, las 3 últimas, los 3 últimos ejercicios que van a desarrollar ustedes, se hacen exactamente igual como he desarrollado el problema número 9. Ya, como el problema número 9 o como el problema número anterior, ¿sí? Es decir, como cualquiera de estos dos se puede desarrollar cualquiera de estos 3 últimos ejercicios. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Espero que hayan entendido la clase. Cualquier consulta me lo hacen saber. Ya saben que tienen que enviar sus trabajos durante la semana. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, chicos.